Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Las tribus del Señor, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay una gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En esta Santa Misa pedimos por la salud de Eduardo Castro González, Consuelo Ortega Ramírez, el señor Antonio Sánchez, por las necesidades espirituales y materiales de la familia Parra Aguayo, Manríquez Castro, Alcántar Porras y de Daniela Elisa Alcántar Martínez. Pedimos por el pronto regreso de Pedro Servín Rodríguez y pedimos por el eterno descanso de Luis Leonardo Manrique Castro, Nicolasa Manrique Gutiérrez, Irene Marín David Telles, Juan Gabriel Macuí, Tomasa Porras Silva, Salvador Alcántar Porras, María Guadalupe Contreras Buzo, Luis Manríquez Gutiérrez, Melanie Gutiérrez Pontón, Francisco Javier Parra Aguayo, Sergio Rangel Macías, Romana Moralia Morales Mendoza, Roberto Calderón, Jesús Calderón Trujillo, y por el presbítero Isidoro González González, para que ya estén gozando de la presencia de Dios. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentamos para escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermano, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso, al que se refería el Señor cuando dijo:
Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria. Cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. No vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconscientes de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya, Aleluya. aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos y hermanas, al contemplar la carta a los Hebreos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, ¿cómo interpretar estas palabras? Entrar en el descanso de Dios. Hoy quisiera hacer una reflexión muy apta y muy acorde a lo que estamos viviendo. Yo a veces me pregunto, ¿verdaderamente podremos entrar en ese descanso de Dios
con todo lo que el mundo nos ofrece. La pandemia, muertes, enfermo, corrupción, y algunos haciendo propagandas políticas, ¿verdad? Y con las redes sociales que sin duda envuelven a los jóvenes, niños y adolescentes, pero también a las personas adultas. ¿Qué significa entrar en ese descanso? Entrar en ese silencio, porque es ahí donde Dios nos habla. Ustedes piensan que como uno como sacerdote, al ver que hay personas que están muriendo, uno es insensible ante eso. No. Pero sin duda también tenemos que detenernos en ese silencio y decir, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí como pastor ante esta realidad? ¿Qué tengo que hacer yo como sacerdote? Y sin duda es llevar esa palabra de esperanza, de aliento a esas personas que han perdido un ser querido. A dar la bendición a aquellas personas para que el Señor les perdone sus pecados y los admita a su gloria. Pero mientras estamos en las redes sociales, en el activismo, ¿cuándo tendremos ese momento de detenernos y verdaderamente dejar que Dios nos hable a través del silencio? Por eso tenemos nosotros que buscar ese descanso en Dios. Tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Ahí está. ¿Y qué es lo que nos puede llevar a quedarnos fuera? El activismo o simplemente la indiferencia ante lo que estamos viviendo o ante lo que nos presenta el mundo. Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación. Lo mismo que los israelitas en el desierto. Ahí está. Lo mismo que ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. También nosotros tenemos que entrar en un desierto espiritual para encontrarnos con Dios y verdaderamente llegar a ese descanso con Dios. Pero yo les puedo asegurar que en ese tiempo de pandemia muchos también hemos olvidado la oración. Hemos dejado a un lado esa parte fundamental y esencial del cristiano y que en estos momentos es un descanso para el alma, un descanso y para encontrar paz incluso al experimentar la muerte de un ser querido. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. Hoy el Señor nos habla profundamente a nosotros, porque puede ser que aunque escuchemos, puede ser que ya no tengamos fe, o ya no lo recibamos con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ¿verdaderamente creemos? Ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dije, por eso juré a mi cólera que no entrarían en mi descanso. Estar en la presencia de Dios. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice, Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Qué hermoso que nuestros empresarios verdaderamente escucharan estas palabras y también le dieran la oportunidad a aquellos hombres, a aquellas mujeres que tienen que trabajar y les den el día de descanso, el séptimo, es decir, el domingo, para verdaderamente estar con la familia y entrar en ese descanso con Dios. Pero hoy en día no importa la fe, no importa Dios. Mientras que yo reciba dinero, lo demás, no importa que los demás, aquellos trabajadores, pierdan a sus familias. Lo que importa es que yo siga ganando. Y por eso hay que tener varios turnos, incluso todo el día el domingo. Eso es una injusticia. Alguien podrá decir, Padre, ¿me pagan triple? ¿Verdaderamente les pagan triple? ¿El día domingo? Pues como cualquier día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. ¿Y el día de descanso? Qué hermoso sería que los empresarios, aquellos que tienen un negocio y tienen a su cargo personas, pensaran en esto y verdaderamente esto los llevara a reflexionar.
No solamente a pensar en cuánto ingreso me va a dar. Y no me interesa la familia de este hombre mientras me esté generando, mientras me esté trabajando. Porque ya cuando las personas se cansan, quedan enfermas, no me sirves. Déjame contrato a alguien más. Y su día de descanso. Entrar en ese descanso en Dios. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso. No sea que alguno caiga en la infidelidad. Muchas veces algunos patrones hacen que ciertos trabajadores, que ciertos católicos caigan en esa infidelidad. Es que ya estoy cansado, no voy a misa. Es que trabajé todo el domingo y no le dediqué ese tiempo a Dios. Por eso en el Evangelio, queridos hermanos y hermanas, vemos con claridad cómo el Señor sigue recorriendo, sigue anunciando la buena nueva. Por eso, aunque yo como sacerdote, en este tiempo de pandemia, tengo que seguir anunciando la palabra de Dios. No puedo quedarme callado, ni quedarme en la casa, ahí en el cuarto, arrinconado, lleno de temor. Porque sí hay temores, pero sin duda, cuando uno confía en Dios, el Señor nos saca adelante. A mí me sorprende ver muchas señoras ya grandes de edad que vienen a misa y que todavía siguen viniendo a misa. Y me sorprenden jóvenes que ya no vienen a misa, pero que andan en los bailes, que andan en los bares, que andan en otros ambientes donde son más propensos de llevarle el contagio a sus seres queridos, pero no vienen a misa. Y ya muchos están viendo no ir a misa, ¿por qué? Porque me voy a contagiar. Allí en el mercado no hay contagio. En ir al sacar el dinero al banco no hay contagio. En ir por las tortillas no hay contagio. En ir a pagar lo de la luz y del agua no hay contagio. El ir por la despensa no hay contagio. El mismo contagio y las mismas circunstancias. Pero ¿por qué vemos a la iglesia simplemente o a la misa como la mayor parte del contagio? Cuando yo les puedo asegurar que, sin duda, teniendo las medidas necesarias, no digamos que estamos exceptos, pues no, pero sí teniendo las medidas y el cuidarnos, es uno de los lugares menos contagiosos. Y vemos con claridad esta parte. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico. Yo quisiera hacer una aplicación muy palpable. Hoy muchos católicos bautizados estamos paralíticos, paralíticos en la fe, paralíticos en anunciar la buena nueva, porque no queremos salir, porque no queremos dejar nuestra comodidad e ir a anunciar la buena nueva. Y puede ser que muchos de nosotros estemos paralíticos, paralizados. Si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, de conocer, de verdaderamente ya adentrarse un poquito más sobre esta situación, una de las finalidades de la pandemia es crear miedo para que bajen tus defensas y entonces sí, goodbye. Crear miedo. Por eso con toda esa parte, entrar en el descanso de Dios, entrar en ese silencio, preguntar, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi seguridad? ¿En quién creo? ¿O solamente que un virus me haga propiamente desvanecer mis creencias, desvanecer mi confianza en Dios? Por eso, hoy muchos católicos estamos paralíticos. Y no solamente en cuanto a la pandemia, sino también en cuanto a lo que está aconteciendo en nuestro país. Hoy en día yo les puedo asegurar que sí va a haber, ya están abriendo las campañas y ya cada quien está hablando bien para sí mismo para quedar en el poder y echarle tierra al otro. Pero dense cuenta que quien le tira tierra al otro también se queda mal a sí mismo. Y está esa parte ahí. Y muchos no van a tener la oportunidad por la pandemia de investigar, de conocer a quién le voy a dar mi voto.
porque estamos sumergidos en otras cosas. Y por eso, como alguien dijo, esto verdaderamente a muchos les cayó como anillo al dedo, para poder hacer y deshacer mientras el pueblo esté adormilado, mientras el pueblo esté paralizado. Por eso hay que promover el aborto, ¿no? Hay que meter esa iniciativa. Hay que seguir promoviendo otras cosas que al final de cuentas al pueblo, ¡pum! Por eso no nos quedemos paralizados, porque este paralítico, si no podía por sí solo, estos cuatro lo llevan en una camilla ante Jesús. También nosotros no nos tenemos que quedar paralizados, sino que tenemos que unirnos como hermanos y llevar a aquellos que están paralizados a Cristo el Señor. Por eso, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico? Levántate, toma tu camilla y vete, o perdonarle los pecados. El perdonarle los pecados lo acerca a Dios y lo hace entrar en ese descanso, en esa paz, en esa intimidad con Dios. Por eso el Señor lo dice con claridad. Al ver esa situación o ese pensamiento de los escribas, ¿por qué este habla así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y vemos que Cristo, con sus palabras, con sus acciones, con sus hechos, con los dichos de Jesús, Él manifiesta quién es. Y por eso dice: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y vete. Es más fácil decirle: levanta tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete. Es más fácil. Y Jesús, sin duda, libera a aquel paralítico de esa parálisis espiritual por la cual muchos católicos hoy en día estamos viviendo. Pidámosle al Señor que nos quite esa parálisis de falta de fe, de falta de confiar en Él, esa parálisis de no poder ir a anunciar la buena nueva, aún a pesar de la pandemia. Si ustedes supieran las experiencias que a mí como sacerdote, el ir a visitar a un enfermo: Padre, gracias, gracias porque me trae la palabra de Dios, gracias porque encuentro una gran paz. Por eso, imposible que yo como sacerdote me quede paralizado ante la pandemia. Y ustedes como fieles lo han de contemplar. No hemos parado y no vamos a parar. Y si llega el momento de entregar cuentas con Dios, bendito sea Dios, para incluso decir como aquel cántico del Simeón: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han contemplado a tu Salvador. Y uno lo contempla en esa gratitud de esos enfermos que desean, esperan a Dios con tanta ansia. A lo mejor los jóvenes ahorita no tienen necesidad. Y ellos podrán decir: somos los menos que podemos contagiarnos. Pero se están alejando de Dios, tristemente. Y también, verdaderamente, levantarnos de lo que tenemos que levantarnos. A lo mejor de esa pereza, levantarnos de ese miedo, levantarnos de esa falta de fe. Pidámosle al Señor que también nosotros, al contemplar las maravillas y las gracias de Dios, nosotros verdaderamente experimentemos el perdón en los pecados y también nos quedemos libres. Tengamos esa movilidad que el Espíritu Santo suscite en nosotros para ir a quitar la parálisis a muchos hermanos nuestros y llevarlos a Cristo, que es el único que perdona los pecados del mundo. Que así sea. Pidamos, hermanos, al Señor
Que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Para que el Señor guarde a su iglesia y salve a su pueblo, oremos. Para que dé cosechas abundantes a los agricultores y acompañe a los que están de viaje, oremos. Para que visite a los agonizantes y cuide de los que sufren, oremos. Para que nos infunda deseo de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, oremos. Para que el Señor aleje con su perdón los castigos que merecemos por los pecados cometidos durante este día. Oremos. Pedimos por la salud de Eduardo Castro González, Consuelo Ortega Ramírez, Antonio Sánchez. Oremos. Por las necesidades espirituales y materiales de las familias Parra Aguayo, Manríquez Castro, Alcántar Porras y de Daniela Elisa Alcántar Martínez. Oremos. Por el pronto regreso de Pedro Servín Rodríguez, oremos. Pedimos por el eterno descanso de Luis Leonardo Manrique Castro, Nicolasa Manrique Gutiérrez, Irene Marín, David Telles, Juan Gabriel Macuí, Tomasa Porras Silva, Salvador Alcántar Porras, María Guadalupe Contreras Buzo, Luis Manrique Gutiérrez, Melanie Gutiérrez Pantón, Francisco Javier Parra Aguayo, Sergio Rangel Macías, Romana Oralia Morales Mendoza, Roberto Calderón, Jesús Calderón Trujillo y el presbítero Isidoro González González, para que ya estén gozando de la presencia de Dios. Oremos. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que, viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. De la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito serás, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles,
Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida para nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que ese Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Alfonso, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, quitas el pecado. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el que nos quita esa parálisis de miedo, de falta de fe, de falta de anunciar el Evangelio. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hacemos esta oración para pedir por el fin de la pandemia. Padre de bondad y de misericordia, que cuidas con amor providente de tus criaturas, dirige tu mirada sobre estos hijos tuyos que imploramos de ti auxilio y consuelo en estos que nos vemos sumergidos en la noche del dolor. Extiende tu mano poderosa sobre la humanidad entera, que ha sido lacerada por la enfermedad y la muerte, por la angustia y la desesperanza. Infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo, que Él nos consuele y anime, nos restaure y fortalezca nuestros lazos fraternos, que Él nos haga comprender que todos somos responsables de nuestros hermanos, de su cuidado y de su salud, que tu Espíritu disipe de nosotros todo egoísmo y falta de empatía hacia las personas que sufren, que ante esta realidad que nos aqueja, nos haga comprender que yo soy el guardián de mi hermano y debo protegerlo de todo peligro. Enséñanos, Padre de amor, a experimentar tu presencia constante en medio de nosotros a través de tu palabra, que tu Hijo nos ha comunicado, que Él, que vino a aliviar los sufrimientos de la humanidad y a darnos la salvación, sane el dolor de tantos hermanos nuestros que experimentan la enfermedad, la angustia y el sufrimiento. Que la maternal intercesión de nuestra Madre Santísima de la Luz nos sostenga en nuestras debilidades. Que ella, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, nos acompañe con su presencia amorosa. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y ahí permanezca para siempre. A glorificar a Dios con nuestras vidas, nos podemos ir en paz. Que tengan una excelente noche. Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Mañana.